¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Hoy vamos a hablar el tema de los partidos políticos, con miras, sin duda, al 2021, a la elección intermedia. Para esto nos van a acompañar representantes del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Bueno, pues ya estamos en materia. Y para poder ir dilucidando este tema de los partidos políticos, vamos a dividir nuestro programa en 4 bloques. En el primero de ellos, como ustedes están viendo aquí, vamos a ver el reacomodo de las principales fuerzas políticas en este país. Suben, bajan, se van, incluso dicen que ya vienen algunos nuevos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Después, en un segundo bloque, vamos a tratar el tema de las fracturas al interior de los partidos políticos de Morena, del PRI, del PAN, del PRD. ¿Tienen vida? Vamos a verlo en un momento más. En un tercer bloque, vamos a hablar de los partidos de oposición y el reto de reconstruirse o formar precisamente lo que se llama la oposición. Vamos a verlo. Y finalmente abordaremos el tema de las nuevas fuerzas políticas que van rumbo al 2021. Es elección intermedia donde se va a renovar la Cámara de Diputados y un buen número también de gobernadores de aquí a entonces. Vamos directamente ya a abordar el tema. Y hoy tenemos, como le decía, representantes del PAN, tenemos representantes de Morena, tenemos representantes del PRI y del PRD. Con ellos vamos a conversar y juntos con ustedes haremos el programa A Fondo. Bueno, señores, estamos ya aquí directamente y les quiero agradecer, pues aquí la participación que están teniendo. Primeramente tengo aquí a mi izquierda Carlos Mendoza, él es consejero del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Muchas gracias. Tenemos a Miguel Ángel, Miguel Ángel Rojas, él es secretario técnico del PRD. Bienvenido, muchas gracias. Por la invitación. Y pues es tu casa. Muchas Tenemos gracias. también en este lado a Fernando Herrera, él es vocero del Partido Acción Nacional del PAN. A la Y orden, muchas gracias, bienvenido, Fernando. Gracias, muy amables. Y Christopher Barús, él es también consejero político del Partido Revolucionario Institucional, del llamado PRI del Tricolor. Bueno, Gracias, muchas gracias. bienvenido. Gracias por la invitación. Señores, y sin mayor preámbulo, yo les pregunto, ¿realmente estamos viviendo una nueva era de partidos políticos, Miguel Ángel? Sin duda alguna, Eduardo, en México, después del 2 de julio del 2018, los partidos políticos tienen la necesidad y la obligación, ¿no?, de manera en los hechos, es decir, en concreción, de un reacomodo. La integración del Congreso de la Unión lo demuestra, ¿no?, y con ello también la redistribución de la correlación de fuerzas en el sentido político en este país. Eso obliga sin duda alguna a que en el México del siglo XXI los partidos políticos tiendan a reacomodarse, sin duda alguna. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y qué tendremos que hacer desde los partidos políticos para poder convertirnos en alternativas para los ciudadanos? Ustedes, Carlos, encontraron ya en Morena, en el Movimiento de Regeneración Nacional, la forma de entender y de ser la voz ciudadana. Nosotros entendimos eso desde que nos conformamos en 2014, que veíamos que el sistema de la partidocracia ya no representaba los intereses de la ciudadanía y formamos este gran movimiento. Sin lugar a dudas, el 1 de julio fue una enorme ruptura con la totalidad vigente del sistema neoliberal y eso permitió que existieran 2 proyectos, el de todos los partidos y el proyecto alternativo de nación. Y eso se refleja en los resultados del 1 de julio. A mí me parece que más que en Morena, ahora ya como partido en el gobierno, como con una enorme responsabilidad en las estructuras del servicio público, ahora necesitamos reconfigurar la forma en la que estamos trabajando, en la que estamos influyendo en la propia ciudadanía y hacer que la política resignifique algo para la ciudadanía. Es decir, que la política se acerca a los ciudadanos a través de la resolución de sus problemas cotidianos. Me parece que ese es el gran reto que tenemos y no solo nosotros, sino todos los partidos políticos que quieran sobrevivir y mantener su registro en 2021. Fernando, ustedes están pues como un poco callados, ¿no? Mira, nosotros estamos trabajando
Estamos renovando todos nuestros comités municipales. Acabamos de terminar un proceso en el cual cambiamos más de 1,300 dirigencias en todo el país. Lo hicimos en orden, lo hicimos con la pasión característica que tiene la militancia, una institución viva, una institución que sabe que las condiciones actuales nos pueden posicionar como la alternativa política en nuestro país. Estamos actuando con total responsabilidad. Queremos ayudar al presidente en lo que sea posible ayudarle y somos críticos, muy críticos en lo que consideramos no es pertinente. Estamos haciendo nuestra labor. ¿Son oposición? Somos oposición, desde luego. Lo somos desde hace 80 años y nos ha tocado la responsabilidad de gobernar también, dejar de gobernar y volver a la oposición. Y en ese papel nos encontramos actualmente y lo estamos haciendo con responsabilidad. ¿El PRI también es oposición, Christopher? Nosotros somos un partido que, después del gran mensaje que nos dio la ciudadanía el pasado 2018, estamos convencidos que somos una oposición firme, una oposición crítica, y venimos saliendo de un proceso de renovación en donde por primera vez en la historia en nuestro partido político tuvieron la posibilidad de participar todas y todos los militantes que en algún momento se habían afiliado a nuestro partido político. Hoy llegamos a una dirigencia nacional con un dirigente con poco más de 1.600.000 votos en una elección abierta inédita el pasado segundo domingo del mes de agosto, y sobre todo con una amplia participación. Para nosotros es muy importante entender y ubicar cada momento y cada circunstancia. 2018 fue un claro mensaje de que los partidos políticos tenemos que cambiar, porque si no cambiamos nos cambian, entendiendo que dejamos de ser un partido en el gobierno y quien llega al gobierno es un partido del gobierno. En ese sentido, lo que debemos de defender como priistas, y creo que todos los partidos políticos, es la democracia, es la participación, y no hacer al retroceso, y haciendo un ejercicio de autocrítica, de los autoritarismos que caracterizaron al PRI de los años 70 o de los años 60. Ese PRI que en su momento cometió excesos, la ciudadanía lo castigó en el año 2000, recuperamos en el 2018 y en el 2012, y en el 2018 nos dan un mensaje. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir cambiando y seguir transformándonos como ahora lo estamos haciendo. Bueno, precisamente dentro de estos mensajes yo les pregunto, el PRD, el PAN, el PRI, pues recibieron el mensaje ciudadano de que ya no más, ya no los quieren en el poder. Morena recibió la alternativa, pero también la ciudadanía pues ya ha empezado a expresarse, no siempre de la mejor manera. No todos los votantes en este país se manifestaron por Morena. Lo entienden y lo saben así. Lo sabemos, pero además es un discurso que busca deslegitimar al presidente. Es el presidente que tiene la mayor votación en la historia de la democracia mexicana, el 53% de la votación. Y entonces lo que se busca desde el discurso de la oposición es decir, pero hay 120 millones de mexicanos, lo que quiere decir que solo 30 votaron por él. No, es un discurso que deslegitima. Perdón, el padrón es de 90 millones. No, pero entonces, dentro de esos 90 millones, el 53% votó por él. Sí, pero recordemos con cuántos votos gana Felipe Calderón, con cuántos votos gana Enrique Peña Nieto, con cuántos votos gana Vicente Fox. Pero yo creo que ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es la enorme representación que tuvimos además cuando no se dio en la alternancia, por ejemplo, con Fox en el 2000, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es decir, había un efecto no solo producto del hartazgo, sino del trabajo político que hicimos en el territorio durante mucho tiempo. La enorme desventaja de los partidos tradicionales es que nos menospreciaron desde que surgimos. Entonces, mientras ellos estaban en la disputa del poder, en las cúpulas de los grandes poderes fácticos, nosotros estábamos casa por casa en el territorio, convenciendo a la gente sobre la necesidad de un proyecto alternativo al que venían impulsando del saqueo, de la entrega de los recursos naturales, de la riqueza nacional. Yo creo que eso se reflejó el 1 de julio y se sigue reflejando con la enorme base de apoyo popular que tiene el presidente. Carlos, acabas de decir algo que creo que es muy importante y que todos los partidos siempre dicen lo mismo. Dicen que los partidos siempre van casa por casa buscando y tocando la puerta para obtener el voto. Ustedes lo hicieron desde mucho antes. Sí, lo que pasa es que nosotros no buscamos obtener el voto, nosotros buscamos una revolución de las conciencias. Nosotros queremos que la gente participe, no solo cuando se trata de un proceso electoral, sino que participe en todas y cada una de las cuestiones que tienen que ver con la vida pública de este país y que además les afectan de manera directa en su vida. Eso fue lo que nosotros planteamos como una alternativa, como una solución, y eso la gente lo recibió bien, porque la ciudadanía estaba cansada de que se le buscara con mentiras, además, con una enorme cantidad de recursos, con láminas, con despensas, con puercos, gallinas, solo cuando había que salir a emitir su voto.
La ciudadanía se hartó de eso, el 1 de julio lo demostró, y si no se ha entendido ese mensaje y se sigue construyendo política de la misma manera, se van a llevar una terrible decepción en 2021. ¿Tienen esperanza ustedes en 2021, Fernando? Sin lugar a dudas. Eso es. O sea, nos queda perfectamente claro que no vamos bien. El camino que se está recorriendo no es el que esperaba la gente. No se parece en nada a las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y podemos hacer una relatoría una a una de las promesas de campaña y lo que está ocurriendo en la realidad. A ver, debemos de entender que la política, cuando se hace con altura, debe de hacerse desde el plano de la propuesta y del contraste. Por eso en Acción Nacional respetamos mucho la forma de pensar de todos los partidos políticos, pero tampoco creemos en el maniqueísmo de decir, desde que yo llegué, se empieza la historia de nuestro país. Todos hemos puesto a lo largo del tiempo algo para construir nuestro México. Y nadie que se llame responsable, quizá por omisión, por acción, puede decir que no es responsable de lo que hoy es México. Algunos con una participación excesiva, otros con apatía, otros dedicándose simple y sencillamente a obstaculizar a los primeros gobiernos de la transición. En fin, al margen de todo, creo que la tarea a la que somos llamados en este momento es saber de qué manera fortalecemos a las autoridades sin mezquindades como ocurrieron en el pasado y cómo construimos hacia adelante. Ustedes, Miguel Ángel, no han sido gobierno a nivel nacional, han sido en distintos, están en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, están ahorita en Michoacán también, de alguna manera. Vamos, están en un proceso en el cual pues acaban de renunciar hoy precisamente dos senadores que dijeron... Dos personalidades del partido a los cuales sin duda alguna la posición de la Dirección Nacional el día de hoy, incluso desde el Senado, ha sido en una muestra de agradecimiento a la participación y aportación que en su momento hicieron estos compañeros. Hoy ellos han tomado la decisión de salir de las filas del PRD y emprender una nueva ruta, y pues están en su derecho, no podemos obligarlos a que se mantengan en el partido. Lo que sí estamos obligados desde el PRD es a reorganizarnos, lo estamos haciendo al igual que algunos otros partidos políticos, venimos saliendo o terminando un proceso de afiliación y refrendo de nuestra militancia con poco más de 1.300.000 militantes reafiliados en menos de 3 meses. Eso te habla de un escenario de fuerza, de crecimiento y de reconsideración de la propia ciudadanía con relación al partido político PRD, que es el que nosotros representamos. Pero me gustaría también señalar un elemento que no quiero que se me pierda. Carlos nos planteaba que en el escenario del partido Movimiento de Regeneración Nacional, la importancia de la participación ciudadana y el respeto a la voluntad y sus conciencias es un elemento clave. En ese escenario, la ley Bonilla, justamente en la situación de plantear el aplazamiento de un periodo de 2 a 5 años, los primeros 2 fueron efectivamente en el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos. Si se aplazara 5 años, esta participación, esta voluntad, esta situación con relación al respeto de la conciencia de los ciudadanos estaría siendo violentada. En consecuencia, habría un elemento de incongruencia. Nosotros esperamos que las instituciones del Estado, que en el escenario de Baja California se respete la voluntad de los ciudadanos, pero principalmente un elemento clave en el siglo XXI, se respete el Estado de Derecho y sus instituciones, porque son parte de la vida democrática de México. Ahorita vamos a regresar a hablar precisamente de lo que está pasando en Morena. Vamos a tener que hacer un corte. Nada más antes de irnos, yo les quiero hacer una pregunta muy concreta que la gente se hace en casa y en la calle. ¿Cuál es el padrón del PRD? ¿Cuántos habla del PAN? ¿De cuántos hablamos? 250,000 inició el proceso de afiliación hace 6-7 meses. Estaremos llegando al doble, a 500,000 al término del año. ¿De cuántos hablamos? Nosotros ahorita estamos hablando, ya comprobados que participaron en la elección por la dirigencia nacional, de poco más de 1.800.000 militantes. ¿Y en Morena? En nuestro Sistema Nacional de Registro de Afiliados, que además es el que aprobó el Consejo Nacional hace 2 semanas, rondan los 3 millones de afiliados. ¿Y en el caso del PRD? 1.300.000 con corte al 25 de este mes. Bueno, una pausa, regresamos. Estos son los números de los partidos políticos en México. Regresamos. Esto está más activo
que en los cortes que otra cosa. Pero bueno, señores. Quisiera comentar algo. A ver, adelante, por favor. Pero quisiera comentar algo que no quiero dejar pasar. Nadie duda que Morena ganó con 30 millones. Yo creo que seguir a un año después de la elección y después a un año de gobierno del presidente Andrés Manuel, debatiendo eso, yo creo que sería caer en un debate sin sentido. Hoy la legitimidad no solo te la dan las urnas, eso es importante, claro que sí, para llegar, pero la legitimidad te la dan los resultados. Los resultados que hoy ya se pueden evaluar, no solo a nivel nacional, sino también en 7 entidades federativas, 5 de las cuales ya tienen un año gobernando el gobierno del Estado, 2 que le ganaron al PAN ahora Baja California, la histórica Baja California y el Estado de Puebla en la elección de este año. Pero yo lo que creo es que el reacomodo de los partidos políticos debe de ir más de fondo, buscar la participación real de toda la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con todos esos partidos políticos o expresiones políticas que están buscando ser partido político? ¿Qué va a pasar con toda la ciudadanía que no vota y que sigue sin participar? Seguimos con niveles altísimos de abstencionismo. Voy a poner un ejemplo, el de Baja California. Tienen un gobernador, Bonilla, por 2 años, que espero que no lo vayan a ir a 5 con todas las triquiñuelas que hizo Morena para extender a 5 años, o hizo Bonilla, que se respete la voluntad y la conciencia de la gente en los 2 años por lo que votaron. Hablando de la conciencia y del tema, a ver, yo lo que creo es con una participación abajo del 25%. O sea, un gobernador de un estado en donde ganaron con una participación total de abajo de un 25%. Yo creo que lo que debemos de estar más preocupados y ocupados los partidos políticos es en cómo le hacemos para realmente representar los intereses de la ciudadanía, representar a la gente, porque aún con todos los números que dijimos hace un momento, no alcanzamos y por eso estamos en un partido que es una parte de la población, pero tendríamos que estar representando al grueso para que participen en las próximas elecciones. Nuestro programa hoy tiene el título de Partidos, precisamente, ¿no? Entonces, ahorita uno de los grandes temas que hay a nivel nacional es el conflicto que está viviendo Morena, la lucha por el poder. Antes de entrar al conflicto, que además es un tema que me gusta, 2 cosas, incongruencia e incongruencia. Lo que se llama incongruencia es que con el registro original del Partido Comunista que se le cedió al PRD, hoy se haga Futuro 21, me parece, que aceptas a Gabriel Cuadri y aceptas a José Narro. Bueno, eso es incongruencia. Y lo segundo es que no se puede hablar de triquiñuelas en Baja California porque el comportamiento de un individuo no refleja la posición del colectivo. Me parece que el partido ha sido claro en la cuestión particular de la ley Bonilla. La gente lo votó 2 años y se tiene que hacer el trabajo para refrendarlo en esa elección. 2 años. Sí. O igual que Jacob. 2 años. 2 años. 2 años. Yo lo planteo por porque eso votó la ciudadanía. La dirigencia nacional, Jacob, fue la que dijo, si la gente quiere pero más, el Consejo pues le damos Nacional más. es otra cosa y es la autoridad entre sesiones. Ahí están las broncas internas. Sí. Ahora, en la cuestión interna, no tenemos que olvidar que somos un partido de muy reciente creación y que más que un partido 4 o 5 años tiene Morena. Nosotros fundamos en 2014. ¿Cuál es el problema de Morena? Que somos un frente amplio más que un partido. Somos un frente amplio que aglutinó a un enorme sector de la población con distintas necesidades y con diferentes visiones de lo que tenía que ser la política del país. Y el segundo gran problema es que perdimos a nuestro gran dirigente. Es decir, Andrés, el presidente, dijo, yo soy presidente de todos los mexicanos, me deslindo de los problemas del partido y entonces háganse bolas ustedes. El reto que nosotros tenemos enfrente es priorizar el proyecto de nación por encima de los intereses personales. Y el comportamiento de 1 o 2 personajes, incluso con relevancia y peso político a nivel nacional, no son el reflejo de lo que está pasando en la base militante de Morena. Abajo estamos muy unidos en torno al proyecto de la Cuarta Transformación, en torno al proyecto del presidente Andrés Manuel, y eso va a ser un reflejo en nuestro proceso de renovación interno, que además se llegó a un acuerdo histórico entre el Consejo Nacional y el Comité Nacional para sacar una convocatoria de unidad a la renovación del padrón con nuestro sistema de registro de afiliados. Y evidentemente estamos sometidos también a las presiones de nuestros adversarios que quieren, por la vía judicial, obstaculizar el trabajo en nuestro partido. Hay, me parece que hoy leí hay cerca de 34 asuntos en el tribunal donde se exige que nuestra convocatoria se vuelva a realizar, porque entonces hay gente que no está afiliada a Morena, pero que quiere afiliarse hace 2 meses, cuando el Congreso Nacional de nosotros determinó que iba a estar un año cerrada la afiliación. Dentro de las mismas broncas, no más lo planteo sin monopolizar la palabra, pero yo creo que sí son broncas. ¿Y por qué tanta relevancia plantear en la división de Morena? Porque es el partido del gobierno, o sea, es el satélite que tiene. O sea, realmente el verdadero satélite termina siendo Morena porque está satélite
al presidente de la República. O sea, el satélite realmente es Morena hacia un personaje, no a un partido político. Pero voy a mencionar 6 broncas de una división rotunda que están marcando. ¿Por qué es importante que un partido político se consolide para fortalecer los partidos políticos y no de una sola persona? Batres contra Monreal, diputados contra Sergio Mayer con el tema del presupuesto, Carlos Ursúa denunciando a Poncho Romo, J. Cole contra Monreal con la elección de Puebla, Tatiana contra Durazo con el tema de la Guardia Nacional, Olga Sánchez Cordero contra Irma Heréndida por el departamento de la Secretaria de Gobernación en Houston. Así como más broncas que sí vienen pasando y dicen, oye, ¿por qué hablamos tanto de Morena? Porque es el partido del gobierno. Y el reflejo de no fortalecer los partidos políticos con estas broncas, creo que habla de una división de raíz y de fondo, sin olvidar la renuncia también del director del INSS. Adelante, Miguel Ángel. Hay un tema importante y trascendente para los ciudadanos con relación a la responsabilidad histórica que tiene el partido Morena como parte del partido del presidente. Y con esta mayoría que tiene, además derivada de una sobrerepresentación, que es una fórmula que hay que analizar en la Constitución para evitar esa sobrerepresentación hasta de un 8%, es esta responsabilidad histórica con relación a los conflictos internos que tienen que impactan en la vida pública de este país, que impactan en las políticas públicas, que impactan en el Congreso de la Unión, evitando así que se concentren en el trabajo que como legisladores y que como gobierno en cada una de las entidades federativas donde tienen la posibilidad de gobernar y donde tienen la posibilidad de legislar, se desvía la situación y se empiece a generar todo un esquema de confrontaciones que no abonan en nada a la democracia y mucho menos a los ciudadanos. Yo les pregunto aquí algo. La gente está harta realmente de los partidos y los problemas internos que son más importantes, quedan en la agenda nacional que lo que está sufriendo la señora que no tiene la seguridad y el que no tiene cómo transportarse. Hay que entenderlo, hay decepción de la política y de los políticos de nuestro país. Qué bueno que lo dices. Y la gran tarea de todas las instituciones es prestigiar en la conducta individual y en la conducta institucional a la política como único instrumento de convivencia entre todos los mexicanos. Si eso se logra, vamos a avanzar de una manera importante. El problema es cuando estamos en procesos electorales o cuando estamos haciendo nuestra vida partidista, decimos que no tenemos obsesiones por estar en el poder. Y hoy, a la luz de los hechos, vemos una disputa encarnizada porque Martí Batres quiere reelegirse, porque Porfirio Muñoz Ledo quiere reelegirse, porque Jacob Polemski quiere reelegirse y porque Andrés Manuel no ve con desagrado lo que está pasando en Baja California. Mira, eso es muy interesante. Por manejar eso. Y yo no quiero decir que los otros partidos políticos no podamos tener nuestros detalles. Hablo de esta forma y de esta manera porque es el partido político que está gobernando. Y nosotros aguantamos cuando gobernamos la crítica de manera amplia. Estuvimos yendo al contraste de las ideas. No obtuvimos colaboración de quienes hoy llaman a la generosidad. Pero al margen de eso, creo que la política es encontrar, por graves que sean las diferencias, pues un campo común de acción y pensamiento, llegar a él y construir a partir de esas coincidencias. Y esa ha sido la postura siempre de Acción Nacional, a pesar de que no coincidamos con muchas de las cosas que está haciendo el actual gobierno. Tuvimos nuestras diferencias con el PRI y ustedes las tienen con nosotros, pero civilizadamente tenemos que mandar ese mensaje a la sociedad de que somos capaces de discutir con altura y de proponer soluciones a los problemas. De las situaciones que hoy vive Morena, son muy similares a las que se ha vivido en el PAN en su momento cuando eran gobierno, o del PRI cuando fueron gobierno, o del PRD en la Ciudad de México que se daban por todos lados. Pero la pregunta entonces es, realmente, ¿por qué los partidos políticos, como lo decía Fernando, ponen siempre su agenda primordial, que nos dicen, arriba de la ciudadanía? No, dos cosas. Primero, a mí me encanta esta construcción del relato de la desoposición, porque además está muy bien, eso nos ayuda a nosotros. En lugar de estar planteando los problemas de la política nacional, están empezando a construir un relato en torno a Morena. Entonces están hablando de nosotros todo el tiempo, ni siquiera de los grandes problemas de la política nacional. Los partidos de la desoposición ponen, los partidos ponen la problemática de Morena en la agenda nacional. Eso es en primer lugar. Estamos en un programa partido de partidos. Estamos hablando de partidos. Yo me refiero a que
la si quieren, agenda del a primer nivel año. nacional, en la agenda a nivel nacional de la desoposición, se está poniendo como este tipo de cosas, que como entonces hay un proceso de reelección del presidente de la mesa directiva, en automático va a haber reelección y somos Cuba y somos Venezuela. A mí eso me divierte muchísimo porque es un cuento que la gente ya se sabe y que no se la compra. El segundo punto, pues esto demuestra el nivel de la oposición que hay. Yo creo que sí tiene que haber un esfuerzo serio para construir una oposición de veras, porque toda democracia necesita una oposición. Y en México, en este momento, no la hay. Por eso la están construyendo. Por eso están los empresarios, adversarios al gobierno, tan preocupados por construir, porque ya vieron que el PAN no les sirve, ya vieron que el PRI no les sirve, ya vieron que el PRD, pues hay más o menos. Entonces, nosotros no estamos poniendo como prioridad en la agenda las necesidades o la agenda del partido como una institución política con representación jurídica. Nosotros estamos poniendo en el debate, en la mesa, el proyecto de nación que queremos impulsar a través del propio Morena. Y eso es lo que no se está alcanzando a ver. Y hay otra cosa interesante, si todos estuvieran de acuerdo en torno a un proyecto en específico, dirían, es dictadura, hacen lo que dice el presidente López Obrador. Y como hay discusión, dicen, están hechos un desbarajuste, etcétera. Es decir, van a construir su agenda en función de sus propios intereses para recuperar el poder. Esa es la principal diferencia con nosotros, que nosotros estamos construyendo una agenda para que la ciudadanía esté verdaderamente representada y esa representación no sea usurpada por estas estructuras jurídicas de control del poder. Déjame hacerte nomás una pregunta que no me puedo contener. Sí. ¿No están de alguna manera copiando las formas y maneras que nos enseñó el PRD con sus famosos tribus? Estamos, desde nuestro nacimiento, evitándolas a toda costa, desde la redacción de nuestro propio estatuto. Evidentemente, muchos de nuestros militantes, hay muy poca gente que nació dentro de Morena, políticamente hablando. Yo me incluyo en esa parte porque no había militado nunca. Y entonces es complicado con los militantes de más antigüedad poder hacer este tipo de diálogos y de discusiones, pero se están abriendo los foros para hacerlo. Entonces no los estamos copiando, los estamos combatiendo. Antes de irnos a la pausa, tengo que hacer un corte, pero les quiero hacer otra pregunta cerrada. Les pido de favor su comentario. ¿Hay en este momento oposición al gobierno, al partido del gobierno, Fernando? Primero habría que definir qué es oposición y con qué características. Nosotros lo estamos haciendo desde la arista de la responsabilidad. Hay quienes identifican a la oposición como aquellos que toman calles, como aquellos que vandalizan, como aquellos que están en contra de todo y a favor de nada. Nosotros en Acción Nacional apostamos a que sea la idea, la propuesta, la que sea la base de la política. Desde tu punto de vista, entonces sí hay oposición. Sí, claro. ¿El tuyo, Miguel Ángel? ¿Hay oposición? Hay una oposición, pero la parte aquí esencial es establecer en qué condiciones se encuentra la oposición, no solamente con relación a la ciudadanía y los votos de la última elección, sino el acceso que están teniendo dentro del marco del Estado Nacional a los espacios y a las posibilidades para verdaderamente las voces de la oposición sean escuchadas sin que desde un aparato de Estado sean descalificados, sean desdeñados, sean ninguneados. La oposición merece respeto. Entonces, ¿sí hay oposición? Hay oposición, pero desde el PRD. Más allá de la oposición, hay ideas para oponerle a un modelo que no es... ¿Y en el PRI? Sí hay oposición, somos oposición, porque también somos gobierno y responsabilidad en la gran mayoría de los estados del país. Pero sobre todo hay oposición que debe seguirse construyendo y fortaleciendo en la libre prensa, en la libertad de expresión, en la libertad de la democracia, porque cuando tienes a un presidente poderosísimo y un gran comunicador que se avienta 2 horas en la mañana o 3 horas con más de 85 temas hablando de todo y para todo, lo que termina pasando es que muchas veces terminan callando voces y vemos cómo periodistas lo están sacando del aire o vemos cómo les dicen, pórtense bien. Yo creo que la oposición debe de darse en todos lados, en partidos políticos, todo con un eje fundamental, el respeto a la oposición y el respeto a la libertad de expresión. Dicen que en Morena también hay oposición. El problema de Loret es un problema de mercado, no es un problema tenemos de que irnos política. una pausa. Tenemos que irnos una pausa. Sí hay delicado. Sí hay oposición sí, dentro de Morena. Chiquita. Perfecto. Una pausa. Regresamos. ¿Y la mayor? A ver, Christopher, perdón, estamos ya al aire y vamos a darle un orden. Un orden a esto. A ver, Fernando, ustedes fueron ya gobierno. Sí, señor. Tuvieron la oportunidad de hacer y deshacer durante 2 sexenios y los resultados aquí están en la mesa. Hoy estamos criticando a un grupo que está por cumplir 1 año. Sí. Este es el esquema que queremos
la gente de a pie? ¿Cómo lo perciben en los partidos políticos? A ver, tiene que haber alternancia necesariamente. A ver, México debe de ser un país que conforme llegue un gobierno en ese proceso de mejora continua, debe de pedir que las cosas sean mejores que la anterior. Lo que no se vale es irse hasta la época de Hernán Cortés para justificar ciertas ineficiencias. Mira, yo voy a ser muy honesto en mi percepción particular. A mí sí me preocupa, Carlos, y te lo digo con honestidad, el régimen que llevamos. Más que darme risa, me preocupa, porque lo que se acordó en aquel famoso foro de Sao Paulo, con algunas cosas positivas, en teoría. Otra vez Venezuela. Y lo que se está haciendo en México, pues no es más que un script. Yo espero que las condiciones varíen, pero mira, colonizar, es decir, llevar al gobierno a los adeptos, aunque algunos no sean muy aptos y alguno que otro medio inepto, pero en su gran mayoría son gente que está entrando en esta dinámica y que tiene capacidades, ¿no? Después, controlar los poderes. Ya tienen el poder ejecutivo, Claro. tienen el poder legislativo, y lo que les suena a autonomía le meten serias presiones. Así es. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, El Conevamlo. el INE, el Perdón, Coneval y muchas otras cosas más que sí llaman a una El tema de la preocupación. Comisión de Derechos Humanos, delicadísimo. En fin, sí, lo quieren eliminar para poner la Defensoría del Pueblo y no estar sujetos a los convenios internacionales que se han suscrito. En fin, tienen su modelo, está bien, habrá que darles tiempo, ya llevan un año, pero también las condiciones en las que llega Morena no las tuvo ni Calderón ni Vicente Fox, con un Congreso totalmente favorable, con más de 2/3 partes en la Cámara de Diputados y con 3 o 4 que les faltan ahí En el Senado. Las condiciones de Andrés Manuel son favorables, no tiene pretexto para no dar resultados. ¿Cuánto tiempo más se quiere, se busca? Yo realmente celebro la declaración de Andrés Manuel de hace unos días, que dijo que ya no le iba a echar la culpa al pasado, que ahora los índices de delincuencia iban a ser su responsabilidad, que el crecimiento económico tenía que ser su responsabilidad, que los programas que no estaban siendo ejercidos por falta de pericia en la administración de los recursos eran su responsabilidad. Y también nosotros le seguimos pidiendo a Andrés Manuel, oye, tiene una partida secreta de más de 100,000 millones de pesos. Esa no la tenía ni Salinas, por no decir Obama, ¿no? En fin, hay que construir, hay que darles chance, hay que acompañarlos. Miguel Ángel. En el escenario en el que nos encontramos, los partidos políticos tienen frente a este gobierno, yo abonando en ese tema, una responsabilidad de coparticipar de manera responsable. Es cierto que el actual titular del Ejecutivo presenta algunas situaciones deficientes en el tema de cómo se ha ejercido hasta hoy el propio gobierno y los números lo dicen, ¿no? Los resultados económicos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, por ejemplo, en el caso del PRD, lo que apuntamos es que evidentemente después de esta reconfiguración de la política en México se requiere de espacios comunes, de corresponsabilidad. Apuntando a eso, el tema de divisionismos, la confrontación estéril, la oposición contestataria, no es lo que va a haber en el PRD. Se construye a cada momento la posibilidad de intercambiar ideas y de construir proyectos que abonen a la democracia, pero principalmente a algo que tú preguntabas hace un rato, ¿de qué están cansados los ciudadanos y la gente? La gente está cansada hoy como ayer, de falta de resultados que se reflejen en sus bolsillos. Y si tú hoy vas a la tortillería, el kilo de tortillas que se compraba en 2017, 2018, antes de la elección, cuesta más hoy en 2019. La gasolina que le ponían a sus vehículos los ciudadanos de esta república cuesta hoy más que antes del 1 de julio del 2018. En el PRD nos opusimos siempre al tema de la reforma en materia de petróleos y se acredita, recolectamos firmas, hicimos lo posible dentro del marco. Pero este discurso de descalificación fue la política ficción que ellos crearon con su nuevo presidente del Pacto por México y Traición. Hoy, las bases del tema de financiamiento público del que está teniendo el nuevo Poder Ejecutivo
están sentados en ese pacto por México principalmente en temas estratégicos. No se le ha movido un ápice. Es decir, ¿funciona o no funciona? ¿Lo cambiará o no lo cambiará? ¿No? Por ejemplo. Y ustedes han sido durante 70 años, fueron durante 70 años gobierno. Bueno, nuestro partido político es un partido político con historia, es un partido político post-revolucionario, es un partido después de un movimiento que cabe resaltar algo, la estabilidad política, el fortalecimiento que se tuvo de ser el único país en América Latina que sin tener una dictadura o un golpe de Estado o un movimiento armado, llegamos a la democracia, llegamos a la reforma política de Reyes Heroles del 77, nos vamos al verano caliente de Chihuahua del 86, nos vamos a Baja California. Y se construyeron muchas instituciones. Se construyeron instituciones, no todo podemos eso. Pero negar. nosotros no podemos centrar nuestro debate en lo que hicimos, porque lo que hicimos ya nos alcanzó para gobernar una etapa y también es juzgado, es criticado y es señalado. ¿Qué tenemos que hacer? Entender lo que se hizo bien para reconfigurarlo, entender lo que se hizo mal para tener nuevos planteamientos. Pero hoy estamos en el siglo XXI y hay muchos de nuestra generación, yo nací en el 87, sé que me veo más acabado, pero tengo 31 años, pero créeme que, espero llegar a la que aparento, pero créeme que en el México del siglo XXI, en donde tenemos aproximadamente un 70% de la población que ha conocido lo que es ganar, perder, la alternancia de los partidos políticos, lo que hoy exige es que fortalezcamos el modelo de partidos políticos sin individualismos, y ese es el gran reto que tenemos todos los partidos políticos, en que no dependamos de una sola persona, sino realmente fortalezcamos los partidos políticos. Es la crisis que tiene Morena, es la crisis que se encontró el PRI, es la crisis que se encontró el PAN con Anaya cuando agarró la candidatura, es la crisis que tiene el PRD, pero no es una crisis que solo exista en el modelo de partidos mexicano, es una crisis mundial que tenemos que ubicarlo en su exacta dimensión. Si los partidos políticos no tenemos la capacidad de fortalecer una ideología, de fortalecer identidad ante la ciudadanía y ser un vínculo y una bisagra real entre la ciudadanía y el poder, vamos a tener caudillos cada lunes y cada martes y vamos a tener a liderazgos que luego, después de lo que está pasando, van a venir a planteamientos de extrema que en el péndulo democrático de un planteamiento se van a ir hacia otro planteamiento y vamos a estar con Brasil. Carlos Mendoza, vocero de... Perdón, No, vocero no. Consejero Vaya a decir que consejero de Morena. Ya has oído de todo aquí. Sí, claro. Pues yo creo que estamos en el bloque de la recomposición de los partidos de la oposición. Reitero mi postura, es sumamente necesario que haya una recomposición de los partidos de la oposición, porque así podremos contrastar no solo en los procesos electorales, sino el proceso de la construcción de la ciudadanía del día a día. No solo con los resultados que marcan las cuestiones macroeconómicas, sino con la propia participación de la ciudadanía en la construcción de estos nuevos proyectos políticos. Me parece que nosotros tenemos una enorme ventaja también, sé que hace rato dije que era un problema, pero también es una enorme ventaja que somos un partido político nuevo. Nuestras direcciones en los estados, por ejemplo, son personas jóvenes que tienen una idea, que vivieron la alternancia democrática. Eso nos está ayudando a nosotros mucho para no repetir los errores del pasado. Hay mucha gente nueva que está militando por primera vez en un partido político y es a través de Morena, o es a través del PRD, o es a través del PRI con su renovación. Y también hemos perdido muchos militantes, sobre todo los partidos políticos tradicionales, están surgiendo nuevas opciones. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos un Instituto Nacional de Formación Política para evitar precisamente, doy la razón sin conceder, ¿no? Creamos un Instituto Nacional de Formación Política que está funcionando para crear las bases de la discusión en la base de la ciudadanía para poder definir los proyectos y para poder involucrarnos en la toma de decisiones. Yo, como decía el presidente, le recomendaría a la oposición pues, que hagan una propia. Pero ya en conjunto, porque separado no les va a alcanzar. Pero es que tú hablas de los nuevos cuadros, de la nueva gente. Pero 30 años de lucha y caer en eso. Tienen gente del PRD, y 5 años tienen gente del PRI, que han estado pasando. 30 años de lucha y llegan con esa arrogancia. No es arrogancia, pues es una realidad que está marcada en el 1 de julio de 2018. No olviden. No solo 30, yo creo que más años de lucha. No 5 olviden años de por la constituido transición. como partido más y... que antes estaban en el PRI, en el PRD y en otras expresiones. Han políticas. estado, parece Ese es ser un tema curioso. que se mezclan todos los partidos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos porque pues parece ser que hacer partidos políticos en verdad es un negocio. Regresamos en un momento. A ver, señores, nada más a ver, vamos a ponerle orden otra vez a la mesa para poder a usted ofrecerle la opinión de nuestros expertos políticos. Bueno, señores, a ver. En este momento, en el Instituto Nacional Electoral hay registro de 78 organizaciones que están pidiendo, pues,
la opción para poder ser partidos políticos, convertirse en partidos políticos. Son muchos los requisitos que se les piden. Son no fáciles, al contrario, muy complejos. De estos 78 se habla que 3, 4 tienen la posibilidad real de llegar a ser partidos políticos, pero se han convertido los partidos políticos a lo largo de la historia nacional, pues parece ser que botines políticos muy interesantes. O negocios en muchos O casos. negocios familiares. Yo les pregunto, ¿es así hoy los partidos políticos? Porque la ciudadanía, así los vemos en muchas ocasiones, no nos representan, pero sí nos quitan mucho de nuestro dinero. Yo creo que hay muchos que sí. Yo creo que hay algunos que sí. Digo, muchos, por ejemplo, los que fueron aliados de Morena, como el PT, que siguen sin decirnos de dónde sacan el presupuesto de los CENDIs, de la educación y todo este tipo de cosas. Y si no, nos vamos a los ejemplos muy particulares en cada una de las entidades federativas, sobre todo porque son partidos políticos que sí son satélites de quien esté en el poder. Tanto pueden ir en alianza con el PAN, como pueden ir en alianza con el PRI, como pueden ir en alianza con Morena, y les importa poco ayudar a la ciudadanía o ser bisagra. Yo creo que lo mismo va a pasar ahora con redes sociales progresistas, que es uno de los partidos que está buscando ser partido político. Se centra o satelita en la figura también de Andrés Manuel, así como también el Partido Encuentro Social, que busca también volver a tener el registro, que también está dándole vuelta al mismo presidente de la República. Yo creo que veo, como por ejemplo, la mutación que va a tener o la transformación que se plantea, me parece interesante lo del Proyecto 21, también lo del expresidente panista Felipe Calderón con México Libre. México Libre. Yo creo que es algo a analizar y a analizarse bien. Es muy complicado y ojalá y no. Digo, a ver, Miguel Ángel, nada más antes de tu comentario, nada más te quiero decir, cuando uno va en la calle y voltea y dice, ah, caray, mira este edificio tan nuevo en la esquina de la del Valle, es del PAN, es un edificiazo. Y vas por Insurgentes y dices, este viejo edificio y todo, ve nomás qué edificiote, es del PRI. Y ahora, hoy se anuncia que, o bueno, ya se dio a conocer por ahí que van a comprar un gran edificio también ustedes ahí en la colonia Roma. Ustedes, pues bueno, es también... un edificio modesto el que tiene el PRD, bueno, tanto en Monterrey 50, que era del Partido Comunista, como en el que pero hoy ya se no habita, están en Monterrey 50, tuvieron que regresar después de haber estado... Pero son edificios siempre en austeridad. ¿Es negocio? ¿No? ¿Es negocio los partidos políticos? No son negocio, Eduardo, pero creo que algo que no debemos de perder de vista los partidos políticos es que más allá de que en algunos escenarios, como bien lo apunta Christopher, se ha convertido en negocios y veremos el repunte de esos negocios en el próximo escenario en Oaxaca, en el propio Tabasco, en Chiapas, fortaleciendo algunos partidos políticos que serán evidentes pegados a la figura del nuevo presidente. Los partidos políticos tenemos una tarea quienes decidimos construir militancia y partido real, ¿no?, para transformar y participar en democracia. Y eso significa que, más allá de nuestros elementos ideológicos, podamos rebasarlos y, como planteaba hace un momento, tener escenarios comunes. Se ha desdeñado, se ha atacado sistemáticamente el esfuerzo de Futuro 21 en las últimas 24 horas. Más. ¿Tienen miedo? ¿Quiénes tienen miedo? ¿Por qué reaccionan así frente a una plataforma, además, que lo que busca, Eduardo, es... En el concepto del siglo XXI, la militancia, la nueva militancia, no debe ser aquella que obligue a los ciudadanos necesariamente a firmar un documento para pertenecer a un partido político, sino a generar y llevar a cabo el fin o el objetivo para el que son constituidos conforme a nuestro cuerpo normativo primordial, que es la Carta Magna, fomentar la democracia, la participación y la construcción de alternativas para la solución de los problemas nacionales. Y en ese escenario Futuro 21 puede ser y es la plataforma que invita a los amplios sectores de la población a participar, debatir, informarse. Se llevan a cabo conversatorios, los ciudadanos tienen derecho a escuchar, a informarles, a que les informemos sobre los temas nacionales. Futuro 21, en donde participa el PRD, está haciendo esa labor. Carlos. Yo creo que el modelo de partidos mexicano está obsoleto. Hay que actualizarlo, estamos en ese proceso. 23, 24 de noviembre viene la renovación, La ¿verdad? renovación de Morena, sí, lo plantearemos de manera seria. Sí, porque parece lo que otro va que para tiene atrás. que ver es que sí, se gasta mucho dinero en los partidos políticos. Yo creo que hay que reducirlo, pero no caemos en la irresponsabilidad de algunos de pedir la eliminación del dinero público, porque eso representaría una opacidad, financiamiento del crimen organizado, Que sacar ningún dinero de los partido ha querido gobiernos regresar
Eso, Morena sí ya se Ningún de su comprometió. presupuesto nadie ha querido regresar. Y lo otro A ver, es que existan nomás los como partidos... paréntesis lo que pasó después de septiembre del 2017. El PRI regresamos el presupuesto, Morena generó un fideicomiso que no sabemos de dónde porque se negó a regresar el presupuesto. Casualmente, ahora que son gobierno, dicen, ahí les va. Carlos. Perdón por la interrupción, estimado televidente. Sí se gasta mucho dinero. Que existan los partidos que sean necesarios, que se reduzca esta enorme traba burocrática para construir un partido, porque entonces son solo los personajes que tienen un enorme poder fáctico a nivel nacional los que pueden generar partidos que realmente representen. Porque además hay que explicarle al auditorio y hay que explicarle a la ciudadanía que si existen 20 partidos, 50 partidos o 3 partidos, la bolsa de recursos es la misma, solo se distribuye de manera distinta. Es decir, el que existan más partidos no aumenta la cantidad de dinero que se eroga. Nosotros creemos que sí se tiene que disminuir, se tiene que hacer un proceso de gasto mucho más transparente y sin atentar contra el derecho de autodeterminación de los partidos, orientar mejor el gasto de los partidos. Que este tema de los vehículos, de la nómina, porque después hay tanto dinero pues que se tiene que gastar o si no, pues lo pierdes, ¿no? Entonces las dirigencias locales particularmente lo que hacen es la nómina, el edificio y no consolidar un proyecto político donde el recurso público podría servir para eso, educación, capacitación política, fortalecimiento de la participación de las mujeres, estar constantemente en las calles. Para eso es el dinero público y ese es el debate que tenemos que poner en la mesa. No su desaparición, sino su correcta y para la reducción de gastos en la democracia también hay que dar el paso hacia la innovación tecnológica. Claro. Fernando. Pues mire, nosotros en Acción Nacional siempre hemos creído que la libertad de participar no debe de restringirse. Si hay nuevos partidos políticos, si hay candidatos independientes, pues entendamos que la sociedad es madura y que tiene la capacidad de diferenciar quién surge dentro de una órbita y quién surge verdaderamente en la intención de aportar algo distinto para convertirse en una alternativa. Pues bienvenidos los partidos, bienvenidos los candidatos independientes, mejoremos nuestras condiciones de participación democrática, revisemos el financiamiento, fortalezcamos las instituciones sin que sea la institución de gobierno la que esté encima aplastando a las otras expresiones políticas. Tenemos un minuto antes de concluir el programa. Yo les quiero preguntar y les pido una participación muy pequeña, muy concisa. Señores, ¿qué es lo que esperamos los ciudadanos para el 2021? ¿Otra vez que vayan y nos toquen la puerta en busca de nuestro voto y se olviden? Yo de inicio esperaría no ver al presidente de la República en las boletas, no a la revocación de mandato, y buscar a la ciudadanía renovados, buscar a la ciudadanía con respuesta hacia los planteamientos que estén viviendo en ese momento, porque por el camino en el que vamos a un año no vemos resultados. Miguel Ángel. Un partido renovado, congruente, rejuvenecido, con un relevo generacional evidente y necesario en todos los partidos políticos y en la política mexicana, con la fuerza que nos arroja la juventud y con la experiencia que tendrán quienes nos acompañan desde nuestra fundación histórica, tendrán un PRD capaz de ofrecer una nueva visión para hacer política. Carlos, ¿qué esperamos de Morena de aquel 20? Ratificación de nuestro resultado y un amplio voto de confianza al proyecto de la Cuarta Transformación. Fernando, ¿el PAN qué nos ofrece de aquel 21? Nosotros lo que les ofrecemos es hacer un debate de altura, presentar los mejores candidatos y transitar la ruta de la renovación de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no puede permanecer con la estructura actual. Se necesita debate, se necesita inclusión y para eso es básico que los partidos políticos hagamos un esfuerzo importante. El PAN hará su tarea, presentará buenos candidatos, presentaremos nuestra plataforma, hablaremos de los problemas y presentaremos soluciones. Usted en casa ya escuchó la voz, lo que les ofrecen los partidos políticos, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el PRD, el PAN, el PRI. Usted es el mejor elector y quien con su voto dice quién quiere de estos partidos, más todavía los que tenemos en las cámaras, que van a elegir el rumbo de este país durante los próximos 3 años. En 2021 es la cita, recuérdelo. Gracias por estar con nosotros y a fondo lo hacemos todos juntos. Hasta la próxima.